Listo. Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí para revisar un tema muy importante de la fase 3 del trabajo colaborativo. Primero que todo, de la fase 2, que era la actividad que tenía que ver con la preselección de evaluadores sensoriales. Amplié la fecha de entrega hasta el 2 de octubre para las personas que no entregaron, pues no tienen el mismo valor del 100% de los puntos, pero la idea es que todos puedan hacer la actividad para que puedan seguir con el proceso de la fase 3. Si no se hizo la fase 2, es complicado llegar a la fase 3 porque es una secuencia, ¿no? ¿Qué les comento de la revisión que he hecho hasta el momento? Pues muy pocos han revisado la grabación, donde explico muy bien qué era lo que se quería obtener. Entonces, hay debilidades en cuanto a la forma como se analizaban los datos obtenidos de las encuestas. El objetivo era que, pues, entre los compañeros del grupo se generara una propuesta de encuesta, se unificara y todos los participantes del grupo aplicaran la misma encuesta para poderla tabular y obtener información homogénea. Que las preguntas fueran de tipo cerrado, o sea, no preguntas abiertas, porque cuando yo hago preguntas abiertas, pues después para hacer un análisis es más complicado, porque en sí conceptos que la gente no puede unificarlos. Por eso, por ejemplo, se sugerían las que me enviaron con tiempo. Si preguntaban por decir algo, ¿fuma? La respuesta sí o no. Y se podía complementar con una pregunta que dijera de 0 a 3 cigarrillos, de 4 a 6 cigarrillos, más de 6 cigarrillos, para que ustedes pudieran generar criterios de decisión. Ejemplo, si una persona me dice fuma, y me dice que fuma de 1 a 3 cigarrillos, otro que fuma de 4 a 6 cigarrillos y otro más de 6 cigarrillos, yo pueda decidir como líder del panel, en un momento dado, decir, el que fuma más de 6, voy a tener problemas para que esa persona se desempeñe bien en el panel, entonces no se acepta. Muchos de los grupos que yo revisé, lo que hicieron fue generarme estadísticas. Yo lo explicaba en la guía, estaba la recomendación y en la grabación, de que el análisis de la información no era del grupo. No era decir que de 25 que entrevisté, el 80% fuma, porque pues sí, es un dato para decir que el 80% de la gente fuma, que la mayoría fuma. Pero yo lo que necesito es saber, por ejemplo, Marizuleima fuma, no. ¿Tiene problemas de salud? No. ¿Tiene disponibilidad para recibir información? Sí. ¿Tiene tiempo? No. Entonces, por ejemplo, Marizuleima me respondía que no tenía tiempo, entonces yo de una vez tomo la decisión y digo, no la puedo preseleccionar porque no va a tener tiempo. Por ejemplo, Andrés, el caso de Andrés, que Andrés dijera, no, yo tengo problemas de anosmia, no percibo aromas ni sabores. Pues de entrada yo digo que esa persona no sirve de este grupo de 5, ¿no? Donde yo hubiera hecho la encuesta para Estefanía, Dalila, Andrés, Mariluz, Marisleime y Ingrid Valentina, que acabó de entrar. Entonces, esos grupos, como esta grabación la van a ver de nuevo, todos los que estén interesados se van a dar cuenta que en esas observaciones que pongamos en la fase 2, en el trabajo final
tienen que ajustarlos, o sea, en el trabajo del 25%, lo que van a hacer ustedes es tomar esas observaciones que se le hicieron en cada fase, ajustarlas y entregar de nuevo el proyecto, ¿sí? Ingrid, está disponible en el chat la asistencia para que la den. Sí es claro esto que les comenté. Andrés, Dalila, me comentan. ¿Sí Sí, quedó profesor. claro lo que se necesitaba? Sí, no era, o sea, casi todos los grupos hicieron la encuesta, la montaron en Google Drive y lo que hicieron fue tomar las gráficas que botaba el sistema, que son una caracterización de la población. O sea, eso es muy importante pues para saber uno cómo es la población que yo entrevisté, pero en este caso ustedes como líderes del panel necesitan saber es si Mariluz cumple para ser preseleccionada, si Ingrid cumple para ser seleccionada, si Marizuleima cumple, no si todo el grupo que está en este momento fuma o no fuma, o la edad está entre 20 y 30. A veces en las encuestas que yo hago, yo pregunto el nivel de formación, porque como se trabaja a veces con comunidades de productores de cacao, o se trabaja con gente que está en una planta, no es lo mismo hablarle a un grupo de productores en el campo que a un grupo de este caso, de estudiantes de ingeniería, porque el nivel de vocabulario que yo uso debe ser ajustar al público objetivo, por así decirlo, ¿sí? Entonces, a veces hay que hacer esas preguntas para uno saber con quién va a trabajar. Entonces, eso era como para comentarles ahí en cuanto a lo que encontré de esa fase 2. Lo otro es que les recuerdo, voy a compartir aquí la pantalla. ¿Ya ven la pantalla? ¿Sí en la pantalla? Sí, tutor. Sí, sí. Bueno, les recuerdo un tema antes de iniciar con la charla, que es lo que tiene que ver con el laboratorio. Resulta que como nosotros tenemos 8 zonas en el país, la universidad tiene un líder de laboratorio por zona, ¿sí? Ese líder de laboratorios hace una programación de laboratorios de acuerdo a los tutores que tiene disponibles y a los sitios donde se puede hacer la práctica. En la guía se plantean unos requisitos para ir al laboratorio. Que bata, generalmente dice que bata de laboratorio y tal, pero resulta que en algunas de las zonas me han informado que las condiciones para ingreso al sitio de laboratorio son en unos lados más estrictas. Por ejemplo, en el José Acevedo y Gómez me dicen que para ir allá, como es dentro de la planta de procesos, la gente tiene que llevar overol, botas, tapabocas, cofia, todo eso. Entonces, yo les recomiendo que si se aproxima la fecha de práctica, ¿sí? Y el tutor, lo que acordamos con él, con ellos, lo que se acordó es que ellos antes les envían un correo con lo que ustedes deben llevar para la práctica y cómo deben ir preparados en cuanto a requisitos de seguridad, indumentaria y más. Pero como ustedes deben ser proactivos y no esperar a que, si faltan 2, 3 días para la práctica y no le han escrito, anticípense y por favor se vienen aquí a la página, los que no lo conocen, y aquí hay un ítem que dice componente práctico, ¿sí? Entonces le dan al componente práctico y aquí se vienen al ítem de laboratorios programación.
Entonces aquí les va a salir la programación por zona. Entonces, uno de ustedes que me diga la zona a la que pertenece y hacemos el ejercicio. Profe, zona centro-sur. Zona centro-sur, 1604. Entonces nos vamos a la zona centro-sur, 1604. Y aquí nos aparece un Excel donde está la programación para Palmira, Cali, Popayán y Pasto. ¿Sí la ven? Sí, profe. ¿En qué ciudad está usted? El SEAD de Popayán, pero para Popayán aún no abre laboratorio, Popayán, profe, para Pasto. para Pasto, sí, está el profesor Vladimir. Es Para Pasto. Popayán, Para Popayán está el profesor Ay, aquí miremoslo y ya le digo el nombre porque ya preciso que día nos reunimos y yo estoy hablando con él. Están ubicando el sitio, confirmando el sitio. Parece ser que va a ser en el SENA. Análisis y control de calidad. Evaluación sensorial es el profesor Vicente Ortiz. ¿Sí? Pero él sí, no, profe. él sí me dijo que están definiendo la fecha porque, mire, depende que el SENA autorice el ingreso allá al laboratorio. ¿Sí? Entonces ahí sí Ah, toca estar pendiente con él. Y en caso dado que él no le conteste, entonces usted se viene aquí a contacto y la encargada de la zona centro-sur, la persona encargada es Irian Caterina Argüello Bernal y este es el correo. ¿Sí? ok. Vivian.argüello.com. Ella es la que hace la programación porque ella es la que sabe el sitio de práctica y sabe qué tutor tiene disponible. Que me escriben a mí que, profe, que yo no puedo ese día, que si usted me da otra fecha, ¿qué tal? Yo no puedo, o sea, no tengo el control de ese proceso, entonces yo no puedo decirle si sí o no. ¿Sí? Entonces, esto es como para que todos los que vean la web estén pendientes de ese tema y no tengan problemas, porque ya en Bogotá pasó que los estudiantes llegaron con bata y todo eso, y resulta que los requisitos eran que tenía que ir con overol, botas, todo lo que se exige para entrar a una planta como tal. No tanto como un laboratorio, sino para entrar a una planta. Entonces yo quería hacer este recorrido porque generalmente, pues, si nos anticipamos a eso, pues no tenemos problema, ¿no? Lo otro es que la guía de laboratorio se piden muchos alimentos. Entonces lo que se ha acordado es que cada tutor va a hacer como una fragmentación para que no todos tengan que llevar todo, sino que dependiendo del número de participantes en el laboratorio, unos lleven unas cosas, otros lleven otras, y al final allá en el laboratorio, pues se trabaja con todo lo que se reúne. Y esa práctica lo que tiene que ver es con análisis sensorial de alimentos. No es nada complicado, pero si no se tienen los materiales, pues no se va a poder hacer bien, ¿no? No sé si ahí tienen alguna inquietud de la ruta o algo como para que los compañeros que después vean la web no tengan, les sirva y no tengan ese problema, ¿no? ¿Y fue claro? ¿Sí es claro o no? Sí, profe, es claro hasta el momento. Bueno, aquí de nuevo compartí el link de la asistencia y vamos a comenzar aquí con la presentación. Me dicen si la ven.
¿Y la están viendo? Sí, señor. Bueno, entonces les recuerdo, los tutores que estamos encargados del curso es la ingeniera Beatriz Guevara, quien les habla Lucas Fernando Quintana. La profe Beatriz está en Brasil, por eso el tema de atención con ella está muy limitado. Les recuerdo que de todas formas yo estoy pendiente todo el tiempo en el horario que ahorita vamos a ver de sus inquietudes. Si no se responde de una vez, o sea, si ustedes escriben en los horarios que no me he estipulado, pero si se revisa y se le da respuesta en el momento que se atiende ese medio de comunicación, ¿sí? De nuevo recuerdo aquí que el código del curso es 30.118A, al piso 1394. Ese no es el código del grupo. Sí, todavía hay estudiantes que en el momento de entregar el trabajo colocan Lucas Quintana, grupo 30.118A, rayas 394. Los grupos son grupo 1 hasta el 35, ¿sí? Hasta el 37. Pues para que tengan en cuenta eso a la hora de entregar los trabajos. Y a la fecha tenemos en proceso estas dos actividades. Inició el día de hoy, el día de ayer, perdón, inició la fase 3 y va hasta el 22 de noviembre. Y tiene 56 días para ser ejecutada. 56 días. La fase 2 se demoró menos porque las actividades que estaban planteadas pues no eran tan extensas. Pero esta fase 3 sí tiene mucho más actividades dentro de la guía que requieren ese tiempo, que requieren que ustedes se pongan de acuerdo con sus compañeros desde el principio para que al final el trabajo no sea una colcha de retazos, donde todo el mundo aporta lo último y no se concreta un buen trabajo, ¿no? Eso se ve que en los grupos donde se entran los últimos 10 días, 5 días, eso lo que hacen es copiar y pegar y hasta no tienen en cuenta el tipo de letra ni nada de eso. Y la calidad del producto no es la deseada. Yo siempre pongo el ejemplo en alimentos. Yo estoy empacando algún alimento, yo garantizo que el empaque sea el adecuado, que el contenido sea el adecuado. No le entrego leche entera en empaque de leche descremada al consumidor o mantequilla sin sal en empaque de mantequilla con sal, etcétera. O sea, así el producto que yo espero obtener de ustedes debe ser de ese tipo, que cumpla con todos los requerimientos de un futuro ingeniero que va a proponer un proyecto sobre este tema, ¿no? Y sigue abierto el componente práctico, pero como acabamos de ver, eso depende de la programación. Pero se pone el recurso acá el recurso esté abierto todo este tiempo para que haya la programación. Una cosa importante que tengan es que revisen la guía del laboratorio con anterioridad para que cuando lleguen a la práctica, pues pueden hacer las actividades de forma adecuada. Si pueden, lleven impresa la guía, porque el objetivo es que ustedes van llenando la guía en el laboratorio y al final la entreguen de una vez como el informe final de la actividad. Si hacen una revisión previa, se pide un preinforme donde tienen que escribir qué es lo que van a hacer para que el tutor lo reciba, califique y fuera de eso la guía al final. Bueno. Esas eran como generalidades ahí para ubicarnos en
en lo que está pendiente. Ahorita se viene entonces el trabajo colaborativo 2, que tiene que ver con la selección de evaluadores sensoriales y diseño del laboratorio. Entonces, se hizo una primera fase que fue la preselección. Y en esa preselección se tenían en cuenta 5 criterios. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran los 5 aspectos, los 5 criterios que teníamos que tener en cuenta para hacer una preselección? Profe, buenas tardes. Que estuviera como en cuestiones de salud buenas, que Sí, fuera sí. fuera consumidor frecuente, que tuviera la disponibilidad. Sí. Y no recuerdo más, creo que ya. Son 5. Estado de salud. Sí. Hábitos, que pueden ser hábitos alimenticios o de consumo de otras cosas. Disponibilidad, que si tiene tiempo. Disposición, si quiere. Y gusto por el producto, ¿sí? Pero resulta que eso nos lo escribe la persona en una encuesta. Sí, o sea, cuando ustedes tomaron la decisión si Lucas era preseleccionado, fue en base a lo que Lucas contestó en una encuesta. Pero yo tengo que generar una serie de espacios y recursos para hacer un entrenamiento. Yo debo, antes de iniciar ese trabajo, hacer una selección para verificar si en realidad la persona tiene la habilidad para que yo le dedique tiempo y lo entrene, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las personas me dijeron que si alguien dijo que estaba bien de todo en cuanto a enfermedades respiratorias y todo eso, él colocó bien, no tengo problemas, pero sufre de anosmia y yo no hago una selección antes, puedo estar perdiendo tiempo valioso con esta persona porque por más que él quiera no va a poder ser entrenado, ¿sí? Entonces, después de hacer la preselección, pues viene una selección. Entonces, acá en las actividades que se plantean, estamos orientando hacia ese proceso de selección. Entonces, para poder hacer eso, ustedes ya revisaron, hicieron unos mapas de unas normas anteriores, que fue la GTC 165, que eran las generalidades, la 178-1, que tenía que ver algo con el liderazgo, y la GTC 325, que eran la norma que recomienda algunas pruebas sensoriales para, dependiendo de la situación, ¿no? Entonces, de esa norma, la 325 es clave tenerla en cuenta porque ustedes aquí van a tener que van a tener que hacer una recomendación de acuerdo a esa norma. Pero de forma individual, yo necesito que revisen y generen un mapa de otras 3 normas que nos van a servir para complementar la selección y el diseño del laboratorio. Entonces, la GTC 178-2 tiene que ver con su desempeño como líderes del panel. Entonces, esa norma les va a dar a ustedes todos los parámetros y las directrices para que a la hora de seleccionar una persona como líder o para que ustedes se den cuenta que deben cumplir ustedes como líderes del panel de evaluadores sensoriales. Está la GTC 226, que es la norma que nos dice cómo debe estar construido el laboratorio, qué debe tener, cómo deben ser las cabinas, cómo debe ser la iluminación, cómo debe ser la ventilación, cómo debe ser la silla, todas las condiciones que debe tener el laboratorio.
Y la GTC 280 es la norma que nos habla sobre lo que estamos haciendo, el proceso de preselección, selección y entrenamiento de evaluadores sensoriales. O sea que si ustedes revisan la GTC 280 van a entender entonces qué es lo que se está pidiendo aquí bien en el proyecto. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, señor. O sea, esas 3 normas que les estoy diciendo que deben revisar son claves para poder hacer lo que se pide en el trabajo y para ustedes cuando estén en la industria como jefes de calidad o jefes de producción y les digan que implementen ese proceso de análisis sensorial. Entonces, análisis sensorial no es solo que se siéntese y pruebe la muestra y diga si le gusta o no le gusta. Ustedes tienen que saber qué instalaciones debo tener, qué requisitos deben tener los evaluadores, cómo verifico que esas personas siempre que prueben de la misma manera y no me estén diciendo mentiras a la hora de evaluar una muestra, que yo esté tranquilo y cambie un ingrediente, por decir algo, tocó cambiar el azúcar para hacer un producto, entonces ya no es azúcar refinada, sino azúcar morena. Entonces, si hago el cambio, ¿será que se me afecta el producto o no? ¿O sigue igual? Entonces, si yo implemento un panel de evaluación sensorial, lo que voy a verificar es que ese panel me diga en realidad, no hay ningún cambio y yo estoy tranquilo, ¿no? Y no hay sea que sí cambia el color, el sabor, todo, y me diga el panel que no hubo diferencia y en realidad sí la había. Bueno, entonces la actividad individual es hacer los mapas conceptuales por separado de cada uno. No es que en un solo mapa metan las 3, no. Es por separado y son mapas conceptuales. Y ahí vuelve la recomendación de que son mapas conceptuales, no son mentales, ni diagramas, ni cuadros sinópticos, ni nada. Bueno, eso es lo individual. Lo colaborativo, entonces, ustedes, si revisan la guía de laboratorio, van a encontrar cuáles son las pruebas que deben hacer de colores, sabores y aromas. Entonces, ahí va enlazada la parte práctica con esto. Entonces, mucho de lo que hacen en el laboratorio les sirve para este trabajo y mucho de lo que van a hacer en el laboratorio les sirve porque ya han revisado las normas, ¿sí? O sea, eso no está desconectado, que el laboratorio es aparte y esto no, está relacionado. Ustedes deben mirar qué pruebas de colores, de sabores y aromas yo le debo hacer a las personas que preseleccione para confirmar que sí en realidad sirven para el laboratorio, para entrenarlos, ¿sí? Deben proponer criterios para saber si las personas que hicieron estas pruebas pasan o no pasan. Entonces puede ser que las pruebas de colores, ustedes pusieron varios colores y la persona falló en 2, varios sabores falló en 1, o sí. Entonces, ¿hasta qué porcentaje yo acepto que la persona falle? Entonces, yo puedo decir, no, un 80%, el que acierte en un 70% pasa, porque no todo el mundo es perfecto, no todo el mundo tiene la habilidad, pero con el entrenamiento yo puedo fortalecer eso. Entonces, ustedes aquí en el segundo punto van a establecer criterios. Siempre hacer eso en un Excel y generar gráficas para que cuando ustedes presenten eso sea más fácil de entender tanto a las personas que les van a escuchar, porque al final el trabajo del 25, lo que ustedes hacen, parte de lo que deben hacer es una presentación con diapositivas donde justifiquen el porqué el panel, ¿sí? Bueno, entonces eso sería para los jueces. A la par,
de acuerdo al producto que ustedes escogieron, me van a hacer una ficha técnica y un flujograma de ese proceso. No quiero que se me extiendan mucho ahí colocando muchas cosas, sino que me hagan una ficha técnica donde se determine el nombre del producto, composición, características físicas, químicas y lo principal, las características sensoriales. Sí, hagan énfasis en las características sensoriales en esa ficha técnica y ustedes me van a decir qué prueba sensorial van a aplicar para el producto que seleccionaron. Entonces, voy a decir algo que es aceite de oliva, entonces vamos a hacer un perfil sensorial o vamos a hacer una prueba duotrio o una triangular, de acuerdo a lo que revisaron en la GTC 325, que es la norma que se revisó en el trabajo anterior, ¿sí? Bueno, el cuarto punto es que yo escogí ya a las personas que voy a entrenar. Entonces, ustedes deben plantear un cronograma de entrenamiento en análisis sensorial para esas personas que hagan de cuenta que tuvieran de aquí a diciembre. Primero capacitación en análisis sensorial, primero generalidades de análisis sensorial, los órganos de los sentidos, qué es un evaluador sensorial, ¿sí? De acuerdo a lo que está pueden guiarse por la GTC 165, que es la de generalidades, para establecer como un programita de capacitación, ¿sí? Aquí un tema muy importante, que yo insisto mucho, es elaborar una rueda de sabores básicos y específicos para el producto seleccionado. Esto es una herramienta que sirve para el entrenamiento, donde vamos a saber cuáles son los sabores básicos que tiene el alimento y para que el evaluador aprenda qué sabores básicos tiene el aceite de oliva y cuáles tiene especiales, y sobre eso hacer la capacitación. ¿Sí? ¿Ahí es claro? ¿Sí es claro hasta ahí? ¿Quién me confirma? Profe, una preguntita. Sí. Nosotros con mi grupo colaborativo hicimos la encuesta para la preselección de los 25, como decía en la guía. De esos 25, solo quedaron como 24, ¿sí? Solamente una persona fue que dijo que no Sí. podía hacer el panel. Mi pregunta es, para el entrenamiento de los panelistas, ¿cuántos tienen que ser? O sea, ¿qué cantidad? ¿O no? ¿O se van, digamos, como eliminando a las personas y pues con los Sí. que... Sí, no, esa pregunta está muy buena porque es que generalmente uno inicia con un volumen de personas y al final por ahí un 20-25% son los que terminan, ¿sí? De experiencias que hemos tenido nosotros de arrancar con 80, terminamos con 15, con 18. Por eso es que en la industria este tema de la preselección, selección y entrenamiento y conformación de paneles de evaluadores es complicado porque es un esfuerzo grande, ¿no? Usted comienza con grupos grandes y a medida de eso la gente, o por un lado uno tiene que descartarla o ellos se van descartando porque no vuelven, porque no tienen tiempo, porque salen de la empresa, porque, sí. Entonces, lo ideal es que, por ejemplo, ese número que de 25 solo salió uno, pues es muy bueno, ¿sí? Y otra cosa es que ustedes, pues en esta fase no van a tener que hacer las pruebas con ellos, sino plantearlas nomás, ¿no? Porque sería muy complicado, por lo que todos no están en el mismo sitio y todo para hacer el proceso completo, pero lo que se quiere es que ustedes lo conozcan y lo tengan claro, ¿no? Listo, Sí, profe. O sea,
mínimo de personas ni un máximo, ¿sí? No, ahí no hay, o sea, ahí el problema es para uno porque entre más tenga, pues más trabajo para preparar muestras, para convocarlos, para aplicárselas, ¿sí? Pero para el Ah, proceso, entre más gente haya, mejor, porque al final va a asegurar que haya suficiente gente entrenada. listo, profe, gracias. Bueno, mire, el quinto punto, entonces tienen que ver, yo les pido que me hagan un presupuesto para montar el laboratorio y construirlo desde cero. Haga de cuenta que usted está en la planta y el gerente lo llamó y le dice, hay este espacio, por favor construya el laboratorio que usted necesita. Entonces ustedes se van a la GTC 226, miran qué requisitos debe tener y hagan el presupuesto, ¿sí? Y algo es que debe tener 6 cabinas ese laboratorio, ¿sí? Aquí yo me doy cuenta si han buscado trabajos de otro lado porque yo le cambio todos los periodos el número de cabinas. Entonces, a veces aparece el laboratorio y necesito con 3 cabinas y resulta que eso es ya eso fue el año pasado. Entonces, como por lo menos para que el plano lo hagan bien. El plano, esto, no importa que lo hagan a mano y lo propongan a mano y después se ajuste, la idea es que mientras usted no haga el plano, no entiende la norma. Usted entra a internet y encuentra planos. ¿Sí? Pero el hacer el ejercicio de ir revisando la norma y haciendo el plano, es más, en la norma hay ejemplos y hay fotos. Ustedes pueden idearse cómo sería su plano del laboratorio, lo proponen y la idea es esa. Con eso, pues nunca se les va a olvidar cómo es que está esa distribución, ¿no? Lo que sigue ya es la parte de la estructura, ¿no? Cómo ir el informe, cuáles son las evidencias que se piden al grupo. Y vuelvo y le repito que la rúbrica de evaluación es una herramienta para hacer la autoevaluación antes de subir el trabajo y así ustedes se aseguran de que cumple con todo lo solicitado. Yo me doy cuenta si la revisan o no, porque por ejemplo, esta mañana revisé unos trabajos y no cumplieron con este último criterio. No colocaron la listado de las referencias, no usaron las normas APA, parte del informe estaba en Arial, otra en Verdana, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto sirve para eso. Y la calificación va alineada con esto, o sea, si ustedes ingresan y revisan, es esto mismo que está ahí plasmado. Entonces, si yo me aseguro con esto, pues aseguro la calificación. Los que tengan dudas de cómo generar los mapas conceptuales, aquí hay unas direcciones para que vean los videitos. Estos son fotos de procesos que hemos realizado. Por ejemplo, aquí a mano izquierda, a la superior, están la prueba de colores básicos, ¿sí? Está la prueba de sabores, prueba de aromas. Este es un ejemplo del formato que deben llenar. Este proceso nos generó que aquí en la Universidad de Bucaramanga, esta chica que está aquí hizo el trabajo de grado en ese tema y estos fueron evaluadores sensoriales como de 80 tutores, quedaron estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿sí? Esta es la famosa rueda de sabores que les comento. Entonces, por ejemplo, la que está aquí a mano izquierda es una rueda de sabores para licor de cacao, pero no el licor de cacao no es una bebida alcohólica,
si no es el cacao tostado que se muele, se vuelve líquido por la grasa, después se enfría y se vuelve como se solidifica, pero ahí se hace sabores a caramelo, a frutal, a floral, etcétera. La que está aquí a la derecha es una rueda de sabores para vinos, donde se establecen sabores, diferentes tipos de sabores, y con esto pues se entrena a la persona y él busca en un vino estos sabores, no necesariamente no tienen que estar todos, sino que dice, por ejemplo, este vino tiene un sabor o un atributo a vegetal y es fresco, o un vegetal seco. Pero eso depende de lo que le hayan dicho que es un vegetal seco, ¿no? Esta es otra forma de expresar una rueda de sabores. Es más complicada porque pues no todos lados sabemos qué es, por ejemplo, esta parte blanca aquí, yo asumo que es coco, ¿sí? Pero eso lo asumo yo, en cambio una forma más clara es como está acá. Esta ya más complicada porque, mire, pone aparte lo que es aromas y lo que es sabores. En últimas, todos son atributos, ¿sí? Aromas, sabores, textura, todo decimos el atributo de textura, el atributo de aroma, el atributo de sabor para clasificar. Aquí, pues, de nuevo les insisto con los medios de comunicación que tenemos, que son los foros, el correo del curso. Yo tengo habilitado ahí un WhatsApp, un grupo de Teams, uno de Skype, ¿sí? La profe Beatriz tiene un grupo de Skype, pero entonces el Skype, ella donde está ubicada, le sirve más, pero aquí nosotros dentro de la universidad el Skype está siendo deshabilitado. Entonces les recomiendo que me escriban al WhatsApp o en el grupo de Teams, que todos tienen acceso. Cualquier inquietud pueden escribir. Bueno, entonces aquí vamos a entrar rápidamente aquí un Excel y les voy a enseñar cómo usar el Excel para hacer una rueda de sabores y que ustedes puedan, a ver, de quién me dice, por favor, hagan ustedes que me diga qué productos seleccionaron en el grupo. Nosotros elegimos la leche pasteurizada. Bueno, la leche pasteurizada. Entonces aquí yo puedo establecer en Excel varias columnas. Entonces en esas columnas vamos a colocar, por ejemplo, un que diga sabor. Sabor, aroma y textura, ¿sí? Aunque yo solo le estoy pidiendo atributos de sabor. Dentro de sabor puede estar ácido, ¿sí? Dulce, amargo, ¿cierto? Dentro de aroma puede ser aroma lácteo, ¿qué otro aroma puedo traer en la leche? Dulce. No, eso sería un sabor. Los sabores, acuérdense que son ácido, dulce, salado y amargo y umami. Y los aromas son cosas que pueden estar, por ejemplo, a hierba, ¿sí? Herbal, por decir algo. Herbal. Esto, pongámosle aquí fermentado, ¿sí? Aroma fermentado. ¿Qué más de textura? Por ejemplo, podemos colocarle con cuerpo, entera. Ah, bueno, en textura pongámosle entera,
semidescremada, descremada, ¿sí? Entonces podemos decir que el primer nivel sería los atributos como la familia, la gran familia que va a tener los atributos, ¿sí? Los de sabor, de aroma y los de textura. Dentro de eso tenemos, por decir algo, el ácido, que podemos leer, por decir algo, que el ácido es por láctico y butírico, ¿sí? El dulce, que puede ser por sacarosa, y el amargo por decir algo, cafeína. El sabor amargo lo da la cafeína. El lácteo, el aroma, por el láctico, el fermentado por alcohólico, por decir, alcohol, y el herbal por, pongámosle que pastoso, pasto. Eso sería el aroma aquí, espere que entonces era solo hasta acá. Eliminar. Y aquí entera, semidescremada, descremada, lo dejamos. Entonces aquí sería graso, semigraso. Esto es un ejemplo, ¿no? Sin grasa. Entonces aquí ya tenemos estructurada una rueda de sabores, aroma y textura con 3 niveles. ¿Sí? Entonces aquí, si yo me voy aquí a insertar, me voy a gráficos. Aquí dice uno que dice proyección solar. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven? Sí, señor. Bueno, resulta que yo le doy ahí y miren, y vámonos acá, proyección solar, y no me sale nada, ¿sí ven? ¿Sí ve que no sale nada? Es porque me falta colocar una información muy importante. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces 100 dividido en 10 da para que cada uno tenga 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, ¿sí? Entonces quiere decir que en la rueda en el gráfico que vamos a hacer, cada uno de estos tiene una participación del 10%, ¿sí? Pero si yo quisiera hacerlo acá, bueno, hagámoslo así, del 10%. Entonces, tengo que marcar todo con la columna que acabé de incluir el porcentaje, le voy a insertar, me voy acá y le digo proyección, y entonces ahí ya me genera la gráfica con aquí de pronto por el tamaño de la letra, esta agrandémosla acá. Aquí semigraso, toca aumentar el tamaño. Si aprecian bien
la gráfica. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿para qué sirve eso? Eso sirve para que le quede más fácil a la persona cuando esté en el entrenamiento y decirle, la leche pasteurizada va a encontrar sabor, aroma y textura. Dentro del sabor está el ácido, el amargo y el dulce. Cuando estemos hablando de ácido, usted va a encontrar dos tipos de ácido, el butírico y el láctico. El láctico es normal, el butírico quiere decir que la leche se está poniendo rancia. Dentro del amargo, el amargo en la leche se puede dar por la cafeína, por decir algo. Entonces, si yo encuentro cafeína en un alto nivel, quiere decir que la leche tiene problemas. Si está bajo, está bien. Y el sabor dulce en una leche ultrapasteurizada, si es muy alto, puede ser que en el esterilizador hubo caramelización de la lactosa y entonces se me puede estar quemando la leche. En el aroma, lo normal es que sea lácteo y eso es por el ácido láctico que tiene la leche, por la fermentación. Si hay una fermentación muy brusca y hay alcohol, hay problemas. Si la leche me sabe herbal y a pasto, puede ser que le dieron de comer a las vacas matarratón. Y resulta que el matarratón y todos esos vegetales generan sabores que la vaca los transfiere a la leche. Entonces, por eso la dieta se debe cuidar. Y en la textura, pues, que puede ser, si es una leche entera, a veces la gente dice, no, esa leche es pura agua. Entonces, puede ser que el nivel de descremado fue muy brusco y ya no es una leche entera, sino es una leche descremada o semidescremada. ¿Sí? Entonces, con eso, con esta herramienta es que uno va a generar el programa de formación específico para el producto. O sea, y ustedes primero tienen que hacer este cuadrito en Excel y mirar que los sabores, recuerden, los únicos sabores son ácido, dulce, salado y amargo. Y humanos, ¿sí? De resto son aromas o sensaciones, ¿sí? Entonces, si yo le meto aquí, por ejemplo, en textura, le meto grumoso o tal cosa, no es un sabor porque mucha gente está confundiendo que todos estos son sabores y meten en una misma característica. Entonces, ustedes siempre den un nivel general que contiene un nivel donde hay un poco más de detalle. Si quieren hacerlo más detallado, lo pueden hacer como mire que esto, mire, ¿qué nivel de detalle tiene esto? ¿Sí? ¿Sí ven cómo es de complicada esta rueda de sabores? La de sabores aquí que les muestro en la diapositiva, ¿sí la ven cómo es de complicada? En cambio, lo que nosotros cuando iniciamos con un panel así de personas que tienen poca experiencia, pues no le vamos a complicar la vida a él porque él todavía no sabe qué es un sabor, qué es un aroma, qué es textura, qué es una sensación por ejemplo, de astringente, de amar, de picante, de carbonatado, de mentolado, ¿sí? Que son sensaciones, no son sabores. El picante no es un sabor, es una sensación. El helado es una sensación, no es sabor a helado. El astringente que se me secó la boca apenas comí eso, no es un sabor, es una sensación. Entonces, aquí lo que yo quería mostrarles es cómo hacer esa rueda de sabores usando Excel. Porque hay software que hacen las ruedas mucho más bonitas, como esta. Pero nosotros tenemos a la mano es Excel, ¿sí? Entonces, si aprendemos
como el fundamento de cómo se hace una rueda de sabores. Pues usted va a entender, por ejemplo, acá para mí, en estas ruedas de sabores, aquí pusieron fue categorías de algún, o sea, para mí frutal no es un sabor, es un atributo porque eso va combinado con aromas, ¿sí? Entonces yo separar frutal, es decir, que sabor frutal, mire todas las frutas que van involucradas ahí en cacao. Pero este nivel de profundidad lo da la experiencia en el tema. Entonces, si usted está trabajando en la industria de lácteos, pues está más familiarizados con sabores en la leche, con defectos en la leche, defectos que se generan en el proceso. Yo les hablé de que, por ejemplo, el sabor dulce puede ser porque en la temperatura UHT hubo un aumento, entonces la lactosa se presenta la reacción de amallar con la proteína de la leche y nos puede generar compuestos más dulces. Y el color cambia, se pone más amarillita, entonces se va volviendo arequipe, o leche condensada y el color, ¿sí? Pero ese grado de detalle lo da es la experiencia. Por ahora, pues lo que yo les pido es que si ustedes escogieron uno de los 4 productos, pues que ustedes consulten y averigüen. Y esto que yo les digo acá sería lo que iría en la ficha técnica en cuanto a características sensoriales, ¿no? Aroma libre de aromas herbales y fermentados, ¿sí? Sabor dulce característico a lácteo, sin presencia de rancidez o amargo, color blanco perlático, que es el que se le dice siempre a la leche, etcétera. No sé si quedó claro ahí este ejemplo. Voy a guardarlo acá porque ¿alguna pregunta? No, señor. ¿Sí es claro? ¿Quién más? Voy a preguntarle aquí, Diana. ¿Alguien prendió la cámara? Ingrid tiene abierta la cámara. Julián, ¿sí quedó claro cómo se hace la rueda de sabores? Está muy Profe, ¿nos claro. puede compartir esos ejemplos por el grupo? Yo la grabación queda ahí en el grupo y yo las comparto ahí en encuentros web vía conferencia que está acá, ¿no? Ya todos saben cómo consultar la grabación, ¿no? Aquí está. Aquí yo ahora más tarde subo la grabación y puedo enviar por el correo del grupo el archivo en Excel para que lo revisen. No hay problema. Pero lo que yo quiero es que ustedes me digan si quedó claro o no cómo construirla. O sea, tener en cuenta que hay una categoría básica, de esa categoría básica de atributos que pueden ser de aroma, sabor, textura, ¿sí? Establezco un nivel donde pueda ampliar, porque como vieron en ácido yo puedo tener sabor ácido dependiendo si es acético, si es fumárico, si es mádico, si es láctico, si es un ácido esteárico, si es fosfórico, etc. Unos son buenos
para el producto, pero otros son malos, dependiendo del caso. Entonces, eso, si es el caso en el producto que seleccionaron, hay que mirarlo, ¿no? El ácido es causado por un ácido de origen frutal, entonces es bueno. Pero si es un ácido causado por un deterioro del alimento, pues será un atributo, un defecto. Entonces, eso, cuando yo voy a entrenar a los panelistas, tengo que tenerlo en cuenta. Tienen que aprender, por ejemplo, en aguas. ¿Ustedes qué piensan? ¿En qué entrena uno a las personas cuando van a evaluar agua embotellada? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha hecho alguna evaluación de agua embotellada? Yo, profe, Todos. una vez tuve la oportunidad. ¿Y qué miraban en el agua tuve la- embotellada? Mirábamos como en el aspecto que fuera pura, que no tuviera partículas, en el Sí, aroma, o sea, todos los criterios organolépticos, y pues el que más sobresalía era el sabor. Habían muchas aguas que tenían como sabor viejo, por decirlo así, y otras que estaban más frescas. Eso fue como lo más exacto. relevante. Cuando yo entrenaba a personas para evaluar agua, lo que uno las entrenaba era en que encontraran defectos, porque el agua debe ser insabora, incolora, inolora, como lo explicaban. Entonces, los mayores defectos que teníamos era que se presentara sabor a plástico, porque en los camiones de distribución asoleaban las botellas o asoleaban las bolsas o los bidones, que tuviera sabor a ozono, que tuviera sabor a cloro, que como los bidones de agua eran retornables, que no les quedara, había bidones que se impregnaba el olor a tierra, sabor a tierra. Entonces, por más que se lavaran y todo, después de un tiempo de estar el agua almacenada en el bidón, cogía sabor a tierra, que no tuviera mala apariencia, presencia que refloculara. Entonces, en el agua se buscaban era defectos. ¿Sí? Pero en una bebida carbonatada lo que uno buscaba era que tuviera el nivel de carbonatación adecuado, que el sabor fuera dulce, que el color fuera tal. En lácteos, en los diferentes tipos de quesos, uno busca es que si el queso es fresco debe tener un aroma tal, si es madurado tal, si es semi-madurado tal cosa. Entonces, en el proceso que nosotros estamos haciendo en este trabajo por proyecto es que ustedes sepan la ruta para llegar a entrenar personas para hacer ese proceso. Y que cuando yo les digo que qué pruebas hay que hacer y que todo eso es porque dependiendo de donde ustedes lleguen a trabajar, hasta el momento de la selección, todo es igual. Y después ya en el entrenamiento va a cambiar dependiendo del producto. ¿Sí? No es lo mismo, como les digo, quesos frescos que quesos madurados. En la industria de bebidas se usan unos patrones, en la de chocolate se usan otros, en el café, que es lo que más conocemos nosotros en nuestro medio. Ustedes dicen, hay catadores de café, pero esas personas para llegar a ser ahí tuvieron que haber tenido todo este proceso, ¿sí? Hay personas que en cambio aprenden porque toda la vida han probado y el negocio de él es ese, entonces, pero de pronto no tienen la metodología para hacer eso, sino que son catadores y son solos. Pero eso incluye mucha probabilidad de error porque la persona puede estar enferma, no se da cuenta y puede estar emitiendo juicios que no son consistentes con el tiempo, sino que va perdiendo capacidad y va calificando. En cambio, cuando se entrena un panel, siempre vamos a estar monitoreando el desempeño
de Mariluz, el desempeño de Estefanía, de Andrés, de Mari, de Diana, de Julián, haciendo pruebas con cierta frecuencia para verificar que la persona sigue siendo apta para hacer pruebas. ¿Sí? Bueno, básicamente, pues eso era lo que yo les traía para hoy. Aclarar bien lo que se pide en el trabajo y esto muy importante que es lo del diseño de la rueda de sabores, que en última se vuelve eh, algo clave porque esto, dependiendo del producto, usted necesita requerimientos para laboratorio. Dependiendo del producto, necesita en un momento dado comprar los equipos para preparar las muestras, toda esa parte. Y eso usted lo van a tener en cuenta a la hora de formular el presupuesto, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo muy claro o no entendieron nada? Todo claro, profe. ¿Sí? Bueno, ¿qué tal? Me alegro. Y pues de pronto van surgiendo a medida de que vamos haciendo el proceso, pero pues hasta el momento no. Bueno, de todas formas ya saben que yo tengo esos, o sea, todo el que pregunta yo le contesto y la idea es que puedan hacer el trabajo de forma adecuada, pero buscando que apropien esos conocimientos. Ahorita un compañero de ustedes, les muestro, del periodo pasado, me escribió, venga acá, aquí en este WhatsApp, lo tengo acá, mire, Sebastián, él vio el periodo pasado del curso, ¿no? Y me escribe que es que en la empresa donde está, le pidieron que tenía que formarse. Mire, mañana hay un simposio gratis. Vínculo. Hay este simposio gratis de la Universidad de Antioquia. Por si ustedes tienen tiempo, aquí lo voy a copiar en el. Se inscriben gratis y es un simposio sobre análisis sensorial. ¿Sí? Ahí se los compartí. Él me está comentando que en la empresa donde está trabajando le están pidiendo que, miren, que si hay algún curso o algo donde él pueda entrar a formarse. Y aquí me escribe que en la empresa le están pidiendo que haga una capacitación y que él no recuerda cómo es lo de la rueda de sabores. ¿Sí? Y aquí dice, mire, dice, le agradezco un montón, he estado revisando en YouTube, pero no salen igual. ¿Sí? Entonces aquí yo le envié un videito donde explicaba cómo hacer. Entonces acá con eso pues vemos que mucho de lo que se ve aquí en el curso, sí, por aquí otra estudiante me escribió el otro día que la contrataron específicamente para hacer eso. Entonces, pues, yo lo único que les digo es que hay que aprovechar esas herramientas que están en el curso, que básicamente es que ustedes sepan cómo es el proceso, dónde está la normatividad, porque tampoco es que se aprendan las guías de memoria, pero que sepan dónde están y que en un momento dado puedan aplicarlas, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Pregunta.
pregunten porque aquí los profes que están conmigo en el salón están que preguntan ellos. Profe, ese número de WhatsApp de su merced se encuentra en el campus, ¿sí? Sí, está ahí en el, donde dice medios sincrónicos, pero espera, ya se lo escribo aquí en el, se lo copio aquí en el, se lo copio aquí en el chat a todos. Yo eso lo reviso, es en las mañanas, porque no es el número del teléfono que yo uso todo el tiempo, ¿no? Sino que ese lo tengo es solo para los cursos, entonces yo lo reviso en las mañanas. Entonces lo que les digo, si no les contesto de una vez, pues cuando revise yo les contesto. No me está cogiendo. ¿No? No, ya un momento y lo copio porque no lo deja copiar y pegar. Profe, una Bueno, pregunta. no hay ninguna pregunta entonces. Sí, profe, yo. ¿Escucha? Sí, sí, claro. Respecto a la prueba de colores, ¿hay una referencia bibliográfica quizás en el aprendizaje? O Sí. digamos, si uno lo busca directamente de Google o algo así, ¿sirve? ¿O cambia algo? ¿Cómo así? Referente a la prueba de colores. Espere, que no me está dando aquí copiar el... Un momentico. Espere que no me está dando copiar aquí el número. Si quiere, mire, el número es 318 para que lo copien. Stephanie, sí, Stephanie era la que me preguntaba, ¿no? Sí, señor. 318 46 14 453. Sí. Ahora sí. 318 46 14. Bueno, y ahora sí la pregunta que me hacían sobre los colores, ¿cómo era? Depende. Que si hay alguna referencia en el aprendizaje que se base en esa prueba de colores. Pues en mi caso yo ya tuve el laboratorio y pues solo tuvimos la definición de la textura. Entonces pues quisiera saber si ejemplo busco no directamente si no hay en el aprendizaje en el campus, si afecta alguna información desde Google. Mire, la prueba que más se usa es un test que se llama test de Ishihara. Ishihara. Profe, es que no te escucho. ¿En la prueba de quién? De Tachitera. Es de Ishihara. Esperen, lo escribo. Okay. Aquí lo escribo aquí. Sí, creo que la he escuchado. ¿Sí? Que es una prueba que se usa para... De colores, sí. De colores, sí. Ah, listo. Sí, ahí puede. Y hay una norma dentro de la base de datos, si ustedes entran al análisis sensorial, hay una norma para detección de colores, una para detección de aromas y otra para sabores, ¿sí? Ok, Entonces, pero ya dices normas del Incontexto, ¿cierto? Sí, señora. Ah, listo. O sea, ustedes entran ahí, buscan comité, no buscan por número de normas, sino por comité el 029
y ahí les sale todo el listado de normas que hay y ahí pueden encontrar la de colores, la de sabores y de aromas. Ah, listo, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, muchas gracias por su asistencia. Y díganle a sus compañeros de grupo que por favor entren y revisen la grabación. Y con eso ustedes aseguran que se quede bien el trabajo a todos y entiendan y cualquier cosa me escriban. ¿Listo? Listo, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, apenas pueda yo coloco la grabación en el curso para que si necesitan volver a revisarla, la puedan revisar. Entonces,